Me llamo Jacob Miller y nací y crecí en el corazón de una comunidad menonita en el condado de Lancaster, Pensilvania. La vida en nuestra comunidad se definía por la sencillez, no había electricidad, ni coches, ni distracciones del mundo exterior. Desde la ropa que vestíamos hasta la forma en que adoramos, era todo lo que había conocido. Creía que la estricta adhesión a estas tradiciones era la clave de la salvación, pero en el fondo había preguntas que no me atrevía a expresar. Seguía todas las reglas, pero a menudo me preguntaba si realmente era suficiente. ¿Dios estaba complacido conmigo o simplemente estaba haciendo lo que hacía? A veces mis oraciones parecían huecas, como si estuviera hablando en una habitación vacía. Temía que mi fe no fuera tan fuerte como debería ser. Aún así, enterré estas dudas, convenciéndome de que cuestionar era peligroso y de que confiar en las enseñanzas de la comunidad era mi único camino. Todo cambió una fría mañana de invierno. Estaba conduciendo el carruaje tirado por caballos de regreso a casa desde el mercado cuando un camión pasó a toda velocidad por una curva ciega. Ni siquiera tuve tiempo de gritar antes de que me golpeara de frente. En un instante, mi mundo se volvió negro. No sabía que mi viaje apenas comenzaba. En el momento en que el camión chocó con mi buggy, el tiempo pareció detenerse. Hubo un choque ensordecedor, seguido de un silencio absoluto. Esperaba sentir dolor, pero no hubo nada, ninguna sensación en absoluto. Cuando abrí los ojos, no estaba en mi buggy ni en la carretera. Estaba en otro lugar completamente. Estaba oscuro, no solo la ausencia de luz, sino una oscuridad pesada y sofocante que me oprimía por todos lados. El aire era denso y un terror abrumador comenzó a filtrarse en mi alma. Traté de moverme, pero el suelo se sentía inestable, como si estuviera flotando en un vacío infinito. No había arriba ni abajo, ninguna sensación de dirección, solo un vacío interminable. Grité, pero mi voz fue tragada por el vacío. La confusión se convirtió en miedo. ¿Dónde estaba? ¿Era esto la muerte? Siempre me habían enseñado que quienes vivían una vida buena y obediente encontrarían el camino al cielo. ¿Acaso no había seguido todas las reglas? ¿Acaso no había hecho todo lo que mi comunidad requería de mí? ¿Por qué no estaba en presencia de Dios, como siempre me habían hecho creer? Mientras estaba en la oscuridad, comenzaron a desplegarse ante mí escenas de mi vida, no como recuerdos, sino como si las estuviera viendo desde la distancia. Me vi trabajando en los campos, asistiendo a los servicios de adoración, ayudando a mi familia. En la superficie, todo parecía estar en orden, fiel, obediente, disciplinado. Pero luego, algo cambió. Vi momentos que había enterrado profundamente en mi interior, momentos en los que me preguntaba si las reglas eran suficientes, si Dios realmente me conocía o si simplemente estaba viviendo para complacer a los demás. Y luego, vi algo que me sacudió hasta lo más profundo. Vi los efectos dominó de mis acciones, las buenas y las malas. Vi cómo mi orgullo por seguir las reglas me había vuelto crítico y distante. Mi estricta adhesión a la tradición había hecho daño a las personas que me importaban, personas que luchaban con las mismas dudas que yo, pero que tenían demasiado miedo de decirlo. Yo las había menospreciado, creyéndome mejor porque seguía las reglas tan estrictamente. Pero ahora, vi la verdad. Mi fe había sido superficial, centrada en las apariencias y los rituales, no en una relación real y personal con Dios. El peso del arrepentimiento me oprimía y la oscuridad parecía hacerse más densa a mi alrededor, como si se alimentara de mi culpa. Por primera vez en mi vida, me di cuenta de que había confiado en mis propios esfuerzos, en mi propia rectitud, en lugar de conocer verdaderamente a Dios. Caí de rodillas. Temblando, grité, Jesús, si eres real, por favor ayúdame. No me dejes aquí. Mi voz resonó en el silencio y por un momento, no hubo nada más que quietud. Pero luego, sucedió algo que nunca olvidaré. Una luz tenue apareció en la distancia. Era pequeña, como una vela solitaria parpadeando en la vasta oscuridad, pero se hizo cada vez más brillante a medida que se acercaba.
La oscuridad se apartó de ella, encogiéndose a medida que la luz avanzaba hacia mí. A medida que la luz se acercaba, sentí algo que no había experimentado en lo que parecía una eternidad: esperanza. La luz me rodeó, cálida y poderosa, y el peso sofocante de la oscuridad se disipó. Pude respirar de nuevo. El miedo y el arrepentimiento que me habían dominado comenzaron a desaparecer, reemplazados por una sensación de paz que nunca antes había conocido. Y entonces, lo vi. Jesús estaba frente a mí, radiante y lleno de un amor tan puro que hizo que se me llenaran los ojos de lágrimas. Su presencia era abrumadora, pero no de una manera que causara miedo. En cambio, me hizo sentir que me veía, conocía y amaba por completo. Sus ojos se encontraron con los míos y sentí que él podía ver cada parte de mí, lo bueno, lo malo, las dudas y el orgullo. Y en su mirada no había condenación, solo compasión. Eli, dijo, con voz suave y firme a la vez. ¿Por qué has confiado en las obras de tus manos y en las tradiciones de los hombres en lugar de confiar en mi gracia? Quise hablar para defenderme, pero las palabras no salían. En el fondo, sabía que él tenía razón. Había pasado toda mi vida esforzándome por seguir las reglas, creyendo que me salvarían, pero nunca había entendido realmente lo que significaba conocerlo. Lo siento, susurré, con lágrimas corriendo por mi rostro. No lo sabía. Pensé que estaba haciendo lo que tú querías. Jesús se arrodilló a mi lado y puso su mano sobre mi hombro. Eli, he estado contigo todo el tiempo, esperando que te volvieses hacia mí. Las reglas no pueden salvarte, pero mi amor sí. Mi gracia es suficiente. En ese momento, la luz que lo rodeaba pareció volverse aún más brillante, y sentí un calor que me invadía, sanando heridas que ni siquiera sabía que tenía. Entonces me di cuenta de que no se trataba de lo bien que siguiera las reglas o de lo duro que trabajara. Se trataba de aceptar su amor y su gracia, un regalo dado libremente e inmerecido. Cuando me arrodillé en su presencia, supe que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. La oscuridad se había ido y, por primera vez, me sentí libre. Jesús me extendió su mano, y cuando la tomé, sentí una paz que sabía que nunca me abandonaría. El viaje no había terminado, pero ya no tenía miedo. Había encontrado la verdad y me había liberado. Cuando me paré en la luz radiante de Jesús, la abrumadora sensación de amor y paz llenó cada parte de mí. Me sentí indigna de estar en su presencia, pero su mirada me aseguró que yo pertenecía allí, no por nada que hubiera hecho, sino por quién era él. No podía hablar, abrumada por el peso de su santidad y la profundidad de su amor. Eli, dijo, con voz suave pero llena de autoridad. Has vivido tu vida con sinceridad, buscando honrar a Dios, pero has sido agobiado por un yugo que nunca quise que llevaras. Las palabras me atravesaron. Quería objetar, decir que había hecho lo mejor que podía, que había seguido las reglas de la orden tan fielmente como pude. Pero en el fondo, sabía que él tenía razón. Había vivido con una constante sensación de esfuerzo, siempre temiendo no ser lo suficientemente buena, siempre preguntándome si había hecho lo suficiente para ganarme la aprobación de Dios. Ven, dijo Jesús, haciendo un gesto hacia la luz que nos rodeaba. De repente, comenzaron a desarrollarse escenas de mi vida. Era como si estuviera fuera del tiempo, viendo mi propia historia desarrollarse ante mí. Al principio, vi lo bueno, los momentos de trabajo duro, de devoción y fidelidad. Vi las incontables horas pasadas en los campos, las oraciones ofrecidas en la tranquilidad de la noche, los sacrificios hechos para vivir una vida sencilla. Pero luego, las escenas cambiaron. Las escenas cambiaron. Vi momentos en los que mi devoción se había convertido en orgullo, donde mi obediencia a las reglas me había hecho menospreciar a los demás. Vi las veces que había juzgado a mis propios hermanos y hermanas en la comunidad, creyendo que sus luchas eran una señal de debilidad, mientras que mi adherencia a las órdenes me hacía justo. Había estado tan concentrado en hacer lo correcto que había olvidado la razón principal por la que se suponía que debíamos vivir con sencillez en primer lugar, acercarnos más a Dios.
Las lágrimas corrían por mi rostro mientras observaba los efectos dominó de mis acciones. Vi cómo mi orgullo había herido a otros, cómo mi juicio había alejado a las personas de mí, y peor aún, de Dios. Hubo momentos que había descartado como menores, pero ahora podía ver todo su peso, una palabra descuidada aquí, una negativa a mostrar gracia allá. Todos se habían sumado, dejando heridas que ni siquiera me había dado cuenta de que había causado. Creíste que las reglas eran suficientes, dijo Jesús con dulzura. Pero las reglas nunca estuvieron destinadas a salvarte. Ellos tenían la intención de señalarme a mí. Sentí que mis rodillas se ahogaban de arrepentimiento. Pensé que estaba haciendo lo correcto, susurré. Pensé que si seguía las órdenes, agradaría a Dios. Jesús se arrodilló a mi lado, su presencia abrumadora pero reconfortante. Eli, no puedes ganar lo que ya se te ha dado. Mi gracia es un regalo, no una recompensa. Seguiste las reglas, pero nunca te permitiste conocerme por completo. Y conocerme es lo que realmente importa. Podía sentir el peso de la misión que Jesús me estaba dando y, sin embargo, una extraña sensación de paz se apoderó de mí. Esto ya no se trataba solo de mí, se trataba de las personas que había dejado atrás, las que todavía estaban atrapadas en los mismos conceptos erróneos con los que había vivido durante tanto tiempo. Mi corazón dolía por ellos, y sabía que si podía ayudar a una sola persona a experimentar la libertad que acababa de descubrir, valdría la pena todo. «Iré», susurré, mi voz temblando de miedo y emoción. «Les mostraré lo que me has mostrado». Jesús sonrió, y era una sonrisa llena de compasión y aliento. «No estás solo, Eli. Yo estaré contigo en cada paso del camino. El trabajo será duro, pero mi gracia es suficiente. Confía en mí y yo te guiaré». Cuando la visión comenzó a desvanecerse, sentí la calidez de la presencia de Jesús una última vez, un recordatorio de que nunca estaba realmente solo. La luz se atenuó, pero la paz que sentí en ese momento permaneció. Sabía que estaba siendo enviado de regreso a una vida diferente, una en la que las reglas ya no me definían, sino donde una relación con Jesús daría forma a cada paso que diera. El viaje que tenía por delante sería desafiante. Sabía que mi comunidad se resistiría a la verdad, tal como lo había hecho yo. Pero ahora tenía una nueva perspectiva, una que no se basaba en el legalismo o el miedo, sino en la gracia, el amor y la libertad que proviene de conocer a Cristo. Me puse de pie, echando una última mirada a la visión de Jesús que se desvanecía, sabiendo que lo que me había sido revelado cambiaría todo. Ya no estaba atrapado por las cadenas de mi pasado. Yo era libre, y con esa libertad, estaba lista para caminar en obediencia a Él, para compartir el mensaje de gracia que me había liberado. «Ve», dijo Jesús nuevamente, su voz resonando en mi corazón. «Y recuerda, yo estoy contigo siempre». Cuando la luz a mi alrededor finalmente se desvaneció, ya no estaba en el lugar donde lo había conocido. Estaba de regreso, parada en el mundo que una vez había conocido, pero todo había cambiado. El peso de las reglas, el miedo a no estar a la altura, el esfuerzo por ser lo suficientemente buena, todo había desaparecido. En cambio, sentí una profunda paz y la seguridad de que, sin importar lo que sucediera después, yo estaba exactamente donde debía estar. A medida que compartía mi historia con otros, el viaje se volvió más difícil, pero sabía que era necesario. Cada conversación era un recordatorio de que el camino por delante no sería fácil, pero no tenía otra opción que seguir caminando. Con cada palabra que decía, sentía el peso de su promesa de estar conmigo, incluso cuando las personas que amaba se alejaban o desestimaban lo que estaba diciendo. Hubo días en que la duda se apoderó de mí, días en que el rechazo me abrumaba. Me preguntaba si estaba realmente preparada para esta misión, si mis palabras alguna vez harían una diferencia. Pero cada vez que volvía a orar, sentía que su fuerza me levantaba. La paz que me había dado en esa visión todavía estaba conmigo, como un cimiento tranquilo debajo del ruido del miedo y la duda. Una tarde, me encontré hablando con un grupo de personas de mi comunidad,
personas que me habían conocido antes de mi encuentro con Jesús. Eran escépticos, pero escuchaban. Algunos asintieron mientras hablaba, sus rostros se suavizaron, como si estuvieran comenzando a ver algo que nunca antes habían considerado. Otros permanecieron duros, impasibles, sus ojos llenos de resistencia. Pero hablé con coraje, sabiendo que la verdad que había recibido no era algo que pudiera guardar para mí. No estoy aquí para juzgarlos, dije, con voz firme a pesar del nerviosismo que burbujeaba dentro de mí. Estoy aquí para compartir lo que he visto. Estaba atrapada por el peso de las reglas y el miedo, como muchos de ustedes. Pero encontré algo diferente, algo que nunca imaginé posible. Gracia. Libertad verdadera. Un amor que no se gana, sino que se da libremente. La sala quedó en silencio por un momento y pude sentir la tensión en el aire. Pero seguí adelante, sabiendo que, incluso si no entendían, tenía que decir la verdad. No tengo todas las respuestas, admití, pero sé que lo que he experimentado es real. Y si estás dispuesto a escucharlo, quiero compartirlo contigo. Después de terminar de hablar, hubo una larga pausa. Algunas personas comenzaron a irse, sacudiendo la cabeza, sin querer escuchar más. Pero algunos se quedaron, sus ojos buscando los míos como si estuvieran luchando con algo que no podían entender del todo. Podía ver las semillas que se estaban plantando, incluso si no echaron raíces de inmediato. El camino por delante era largo y sabía que estaría lleno de más rechazos, más desafíos. Pero también sabía que no estaba solo. Jesús me había prometido que su fuerza estaría conmigo, que me equiparía para el viaje. Y mientras caminaba hacia adelante, lo hacía con la paz de saber que había sido llamado a algo mucho más grande que yo. Ve, Eli, me había dicho. Tu misión comienza ahora. Me lo tomaba en serio todos los días, sabiendo que no importaba cuán difícil fuera el camino, estaba caminando a la luz de su amor. Y con eso, sabía que podía enfrentar cualquier cosa que se me presentara. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, y por un momento, solo hubo silencio. La mirada de mi padre nunca vaciló, pero su expresión era una mezcla de preocupación y confusión. Podía ver la lucha dentro de él, como si mis palabras desafiaran todo lo que había creído durante toda su vida. No entiendo, Eli, dijo, con su voz suave pero llena de un dejo de preocupación. Esta gracia de la que hablas, suena demasiado simple. Demasiado fácil. Siempre hemos sabido que la fe se trata de obediencia, de seguir las reglas. ¿Cómo podemos olvidar todo eso? Podía sentir el peso de sus preguntas, los años de tradición y convicción que sostenía con tanta fuerza. No fue fácil ver al hombre que tanto amaba y respetaba luchar con lo que yo decía. Pero también sabía que no podía arrepentirme de la verdad que había experimentado. Había recibido un atisbo de algo más grande que la tradición, algo más allá de las reglas y los rituales. Era una relación viva con Jesús, una que trascendía todo lo demás. Papá, dije con voz firme, no te estoy pidiendo que olvides todo lo que nos han enseñado. Pero lo que te estoy diciendo es que Jesús vino a cumplir la ley, no a abolirla. No seguimos las reglas para ganarnos el favor de Dios. Las seguimos por el amor que Él ya nos ha demostrado. Es un amor que no se basa en nuestro desempeño sino en su gracia. Sus ojos se suavizaron y, por un momento, pensé que diría algo, pero permaneció en silencio, perdido en sus pensamientos. Mi madre, que había estado secándose las lágrimas en silencio, habló a continuación. He visto un cambio en ti, Eli, dijo con dulzura, con una mezcla de esperanza e incertidumbre en su voz. No comprendo del todo lo que has experimentado, pero veo que no eres el mismo. Y quiero creer que lo que dices es verdad. Mis hermanos menores me miraron con los ojos muy abiertos, todavía procesando el peso de mis palabras. La atmósfera en la habitación era pesada, llena de la tensión de las viejas creencias que chocaban con la nueva comprensión. Sabía que el camino que tenía por delante sería duro. Mi familia era todo lo que había conocido, y su rechazo, o incluso su confusión,
era algo que temía profundamente. Pero mientras estaba sentada allí, sentí una profunda sensación de paz. No espero que entiendan todo de inmediato, dije, mirando a todos a mi alrededor. Pero les prometo esto, he visto la verdad, y no se trata de reglas ni rituales. Se trata de una relación con Jesús, una relación que nos transforma de adentro hacia afuera. Mi padre permaneció en silencio, pero pude ver las ruedas girando en su mente. No sabía a dónde conduciría la conversación, pero sentí una profunda sensación de determinación. Había compartido la verdad que me habían confiado, y ahora les tocaba a ellos buscarla por sí mismos. Los días que siguieron estuvieron llenos de tensión y preguntas, pero también de momentos de ternura inesperada. Mi madre se sentaba conmigo y me preguntaba más sobre lo que había experimentado, y mis hermanos se acercaban a mí con sus propias preguntas, tratando de entender qué me había cambiado tan completamente. Mi padre, aunque todavía distante, comenzó a hacer preguntas más inquisitivas, poniendo a prueba la validez de mi nueva fe. No tenía todas las respuestas. Hubo momentos en que no estaba seguro de cómo responder a sus dudas. Pero sabía una cosa, no podía quedarme callado. Se me había dado una segunda oportunidad en la vida y no estaba dispuesto a permitir que el miedo o el rechazo me impidieran cumplir la misión que Jesús me había encomendado. A medida que pasaban las semanas, vi destellos de cambio en mi familia. No fue instantáneo. No fue fácil. Pero las semillas que había plantado comenzaron a echar raíces. Mi padre comenzó a considerar la posibilidad de que lo que estaba diciendo no fuera solo una emoción fugaz o una fase pasajera. Mi madre, aunque vacilante, comenzó a hablar sobre la gracia de una manera nueva, su corazón se ablandó poco a poco. Sabía que el viaje que tenía por delante sería largo y difícil, pero ya no tenía miedo. Jesús me había dado un propósito y yo lo seguiría, sin importar el costo. Mientras compartía mi historia con otros, sabía que cada paso hacia adelante, sin importar lo pequeño que fuera, era parte de la misión que Él me había confiado. Y mientras recorría ese camino, llevaba conmigo la promesa de que Él nunca me abandonaría, incluso cuando el camino fuera incierto. A medida que pasaban las semanas, la tensión en la comunidad crecía. Algunos de los miembros más antiguos susurraban a mis espaldas, advirtiendo a los demás sobre el peligro de alejarse demasiado de la tradición. El consejo convocó otra reunión, y esta vez, sabía que las cosas podrían volverse aún más difíciles. Pero estaba decidido. No podía ignorar el llamado que había recibido, la verdad que se me había mostrado. Los ancianos se reunieron una vez más, sus rostros solemnes e implacables. Eli, empezó uno de ellos con voz aguda, te hemos dado el beneficio de la duda, pero este no es un camino que podamos seguir. El Ornum es el fundamento de todo lo que creemos. Sin él, no hay orden ni comunidad. Debes elegir, quedarte con nosotros y someterte al camino de nuestros padres, o irte y seguir esta nueva doctrina de la que hablas. Respiré profundamente, sintiendo el peso de sus palabras sobre mí. No estoy abandonando a nadie, dije lentamente, con el corazón apesadumbrado. No le estoy pidiendo a nadie que se vaya. Pero no puedo negar la verdad que me ha sido revelada. Las reglas no son lo que nos salva. Solo Jesús lo hace. No se trata de una obediencia externa, se trata de una transformación interna, una relación con el que trae libertad. La sala estaba en silencio, la tensión era palpable. Los ancianos intercambiaron miradas, pero nadie habló durante un largo rato. Finalmente, el anciano principal, un hombre al que respetaba profundamente, habló. Eres un joven con un celo que te ciega a los peligros de tus decisiones, Eli. Arriesgas todo, tu familia, tus amigos, tu comunidad, por algo que amenaza con destrozarlo todo. Te han engañado. Sus palabras me dolieron, pero yo sabía la verdad. Había atravesado la oscuridad y había salido del otro lado con la luz de Cristo. No podía permitir que su miedo dictara mi obediencia al llamado de Dios. No lo veo como un engaño, dije con voz firme. Lo veo como libertad.
Y seguiré esa libertad a donde sea que me lleve. Si eso significa estar sola, que así sea. Pero no negaré el amor que he encontrado en Jesús. Aquel día, salí de la reunión con el corazón apesadumbrado, pero con una determinación más fuerte que nunca. El dolor del rechazo me dolía profundamente, pero sabía que no podía dar marcha atrás. La verdad valía cualquier sacrificio. A medida que pasaban los días, Caleb y los demás que habían comenzado a reunirse en secreto siguieron reuniéndose. Compartíamos nuestras historias, orábamos juntos y nos apoyábamos mutuamente. Fue en estas pequeñas reuniones que vi el verdadero poder de la gracia de Dios en acción. No se trataba de reglas, se trataba de corazones que se transformaban. Pero la oposición nunca cesó. La presión para que me conformara aumentó y pronto comencé a escuchar rumores de que mi familia estaba siendo presionada para distanciarse de mí. Mis padres, particularmente mi padre, estaban divididos. Me amaban, pero su lealtad a la comunidad era profunda. Podía ver la lucha en sus ojos, el dolor de ver a su hijo recorrer un camino que amenazaba todo lo que había conocido. Una noche, mientras estaba sentada en mi pequeña habitación orando, sentí un profundo dolor por mi familia. No podían ver lo que yo había visto, no podían entender la libertad que había encontrado. Pero también sabía que no era mi trabajo convencerlos. Todo lo que podía hacer era amarlos, orar por ellos y confiar en que Dios les revelaría su verdad en su tiempo. Las semanas se convirtieron en meses y el grupo de creyentes continuó creciendo silenciosamente. La noticia se difundió lentamente, y, aunque algunos continuaron resistiéndose, otros se acercaron, ansiosos de experimentar la paz que viene de conocer a Jesús, no a través de las reglas, sino a través de una relación. La iglesia continuó llamándome cuentas, pero me mantuve firme. Cada vez que sentía el peso de su rechazo, recordaba la alegría que sentí cuando experimenté por primera vez el amor de Jesús. No estaba sola. Su presencia estaba conmigo y eso era suficiente. Un día, mientras caminaba por el camino de tierra que conducía a mi casa, vi a Caleb esperándome. Su rostro estaba lleno de emoción. Eli, no lo vas a creer, dijo, con los ojos muy abiertos de alegría. Compartí el Evangelio con mi hermano, y él también quiere seguir a Jesús. Ya no estamos solos. Sonreí, con el corazón henchido de gratitud. Esto es solo el comienzo, dije. Dios está obrando, incluso cuando no lo parece. Y en ese momento, me di cuenta de que a pesar de los desafíos, a pesar de la soledad, el mensaje de la gracia se estaba difundiendo. La verdad estaba echando raíces en los corazones de quienes estaban dispuestos a escuchar, y ninguna cantidad de oposición podía detenerla. Dios había prometido que su palabra no volvería vacía, y yo estaba empezando a ver el fruto de esa promesa. Con cada nuevo creyente, con cada paso adelante, mi fe se fortalecía. Sabía que, sin importar lo que me deparara el futuro, yo caminaba en la luz de su gracia, y eso era todo lo que importaba. Al reflexionar sobre todo lo que ha sucedido desde aquellos primeros días, puedo ver cómo Dios se movía, incluso cuando sentía que estaba caminando por los valles más oscuros. Cada momento de dificultad, cada rechazo, cada vez que sentía ganas de rendirme, era parte de su plan, prepararme para el panorama más amplio que él tenía en mente. No siempre fue fácil verlo, pero ahora entiendo que el dolor y la lucha nunca fueron en vano. Lo que más me sorprende es cómo su gracia ha seguido obrando en otros. La transformación de Caleb fue solo el comienzo. A medida que más personas abrían sus corazones al mensaje de la gracia, vi que se transformaban vidas, tal como había sucedido la mía. Y cada vez que eso sucedía, mi corazón se llenaba de alegría. No se trataba de mí ni de lo que había hecho, se trataba de Jesús y del increíble poder de su amor para cambiar vidas. El miedo, el esfuerzo y la presión constante de tratar de estar a la altura son cosas que ya no llevo. Ahora vivo cada día en la paz que solo viene de saber que soy amada por un Dios que me ve no por lo que he hecho o no he hecho, sino por lo que soy en Él. Ya no tengo que demostrar mi valía, Él ya lo ha demostrado por mí.
Su amor es suficiente y lo es todo. Todavía hay momentos en los que me enfrento a la duda o al desánimo. El camino no siempre es fácil y todavía hay personas que no entienden el mensaje que intento compartir. Pero he aprendido que la verdad vale la pena, sin importar el costo. No me acobardaré ni cederé porque sé que el poder de su gracia es real y no puedo quedarme callado al respecto. Quiero animar a cualquiera que escuche esto, ya sea que esté luchando, dudando o sintiéndose perdido, a que hay un amor disponible para usted que puede cambiarlo todo. No tiene que ganárselo ni demostrar nada para recibirlo. Es un regalo, dado libremente, que solo espera que lo acepte. Jesús lo está llamando a una vida de libertad, no limitada por reglas ni esfuerzos, sino definida por su amor y su gracia. Si se siente abrumado por el peso de tratar de vivir a la altura de las expectativas o encontrar la paz en el caos de la vida, sepa que Jesús lo está esperando. Él lo encontrará donde esté y caminará con usted en cada paso del camino. No tiene que ser perfecto, solo tiene que confiar en Él y en su amor perfecto. Este es el mensaje que ha cambiado mi vida y es un mensaje que seguiré compartiendo mientras tenga aliento en mis pulmones. Rezo para que cambie la tuya también.